Ejercicio 3. En este ejercicio aprenderemos a configurar escenas internas, como la que aparece en pantalla. Primero abrimos la plantilla ubicada en disco local C. Acá librería plantilla ejercicios. Lo abrimos, le decimos OK. Maximizamos el programa y revisamos que estemos en el espacio de trabajo Design estándar. Grabamos la plantilla en documentos como ejercicio 3 para evitar modificarla. Y nos queda el respaldo de la plantilla en el disco duro. Y empezamos a trabajar en el ejercicio. Maximizamos la primera ventana y empezaremos a ocultar las capas que no necesitamos, como la cubierta, correas, etc. Buscamos el administrador de capas, seleccionamos la teja para saber en qué capa está y la ocultamos haciendo clic en el ojo. Seguimos, tocamos el siguiente elemento, está en la cubierta, lo ocultamos, tocamos las correas y la ocultamos. Cerramos el administrador de capas, giramos en la órbita para ver qué nos falta todo el mobiliario interno, menos la cocina. Volvemos a vista múltiple, configuramos las vistas y empezamos a anexar bloques que están en la librería de bloques. Comenzamos buscando en la librería, acá librería 2, librería de bloques, mobiliario, y vamos a insertar una sala que ya está en un conjunto. La sala 03B, le decimos abrir porque está en un motor anterior que es Metal Ray. Buscamos en el origen y movemos la sala a donde corresponda. Botón derecho mover. Nos acercamos con la rueda del mouse y lo colocamos. Nos vamos a la vista con Shade para ver cómo está. Lo movemos, aplicamos simetría para que el mueble nos quede arriba y el que está arriba nos quede abajo. Usamos el eje Y como eje de simetría y listo. Lo desplazamos, lo ubicamos. Haciendo zoom con la rueda del mouse. Giramos en la vista superior izquierda. Y posteriormente vamos a modificarlo, lo que sobresale de la pared. Eso es un grupo, lo desagrupamos, borramos los elementos que sobresalen de la pared. Y continuamos. Ahora insertaremos otro elemento, un matero, en la esquina donde quitamos la mesa. Seleccionamos el matero, abrir, OK. Se inserta en el punto 00, botón derecho mover y lo ubicamos en la curva. Nos acercamos en la vista isométrica con Shade y lo rotamos o le cambiamos la escala en este caso porque está algo pequeño. Nos vamos a la vista lateral y lo movemos para que nos quede en el piso, no por debajo del piso. Podemos modificarlo directamente en la coordenada Z, le ponemos 0,00, que es el nivel del piso.
Nos acercamos, visualizamos, giramos, que la vegetación no quede penetrando la pared. Y cuando esté listo, continuamos con el siguiente bloque. Continuamos insertando bloques, ahora el taburete de la cocina. Y con algunos tips de escala, mover, etcétera. Botón derecho mover y lo movemos hacia la cocina. Nos miramos con Shay, tocamos ese elemento, parecen ser las vigas, las ocultamos para que no nos interfiera. Cerramos el administrador de capas, seleccionamos el taburete, lo rotamos directamente en Z, le colocamos 180 grados y él gira. Lo movemos para que no quede penetrando el mueble de la cocina. En la vista lateral se dan cuenta, el taburete está algo alto, cambiamos la escala en el eje Z. Simplemente nos acercamos, movemos en ese eje y el taburete cambia de escala. Una vez cambiado, queda subido en el nivel 0, simplemente lo movemos para que nos quede sobre el piso. Si tenemos problemas de visualización, maximizamos la ventana y lo movemos con más precisión. Volvemos a múltiples ventanas y empezamos a duplicarlo. Vamos a la vista en isometría. Vemos que está bien, no interfiere con el mobiliario. Si está un poco separado de la pared, lo pegamos a la izquierda para poder copiar los otros. Utilizamos el comando clonar y lo clonamos 2 veces. Primera clonación, segunda clonación. Hacemos clic para dejar de seleccionarlo. Ahora anexaremos el televisor. Nos vamos de nuevo a la librería, buscamos al final por la letra T el televisor número 1. Abrir, seleccionar todo, ok. En este caso aplicamos todos los duplicados y renombrar los materiales nuevos. Botón derecho mover. Y lo centramos en la pared. Botón derecho rotar y giramos en el eje Z menos 90 grados o 270 grados. De nuevo botón derecho y lo cuadramos en el centro de la pared. Recuerden, maximizamos si tenemos problemas de visualización para que no quede casi perfecto. Giramos en la vista isométrica con Shay para ver cómo quedó el televisor. Seguimos anexando elementos. Vamos a anexar un cuadro, una pintura cerca de la cocina. Le decimos OK. El mismo procedimiento, mover, lo desplazamos hacia donde el elemento va. Igual que el televisor, lo rotamos
Recuerde que giramos en sentido contrario a la aguja del reloj, en este caso 90. De nuevo lo movemos. Giramos el cubo para verlo más amplio y lo centramos en la pared. Maximizamos para ayudarnos que no quede ningún espacio entre la pared y el cuadro y la pintura, porque si no nos genera sombra. Y maximizamos. Lo miramos en la vista en isometría. Continuamos. Hacemos un pequeño y rápido render para ver si la pintura está de frente y no atrás. Y esperamos el render rápido. Está bien, si está bien cancelamos para no perder tiempo. Cerramos la ventana y continuamos. Ahora colocaremos algunos elementos sobre las mesas que están vacías y el tope de la cocina, como por ejemplo la botella. Le decimos que sí, ok. Y el mismo procedimiento de siempre, botón derecho, movemos el elemento insertado a donde querramos. Podemos insertar varios elementos a la vez y después los movemos en conjunto. En este caso, insertamos otro elemento que son las frutas. La movemos a distancia del origen, unos centímetros, para que cuando insertemos el otro no nos quede encima. Por ejemplo, la fruta 1, si no lo hubiéramos movido, hubiera quedado encima de las frutas 2. Seguimos moviendo, anexamos, buscamos los platos 1, abrir, todo ok. Seleccionamos todos a la vez y lo movemos en conjunto, botón derecho mover, y lo ubicamos cerca de donde van todos ubicados. Nos acercamos con el mouse, movemos y empezamos a colocarlos en diferentes sitios. Por ejemplo, en las mesas, en el tope. Cuando se seleccionan muchos elementos, el movimiento es lento, o la rotación, o la simetría. Vamos con el primer elemento, las botellas. Las seleccionamos, las movemos al tope. Vamos a la vista lateral y la movemos en el eje Z. Nos acercamos, o simplemente en Z colocamos, como sabemos que está a 0,90, simplemente colocamos la distancia en Z. Si no sabemos, tenemos que desplazarlo manualmente, como aparece en pantalla. Nos vemos en órbita en la isometría con shade y confirmamos que esté bien ubicado. Seguimos con otros elementos. Las frutas quedaron por debajo del piso, simplemente las desplazamos y las movemos ahora en el eje Z. Ubicamos en planta encima de la mesa y luego en la vista lateral modificamos la altura. En este caso la bajamos unos centímetros. Como no sabemos cuál es la altura de la mesa, simplemente la movemos manualmente. Continuamos ahora los platos encima del tope, cerca de una silla.
Ya está en proyección horizontal ubicado. Nos vamos a la proyección lateral y la subimos en el eje Z. Cualquiera de las vistas nos sirve. Ubicamos los platos encima del tope para que no nos genere sombra si quedan por encima del nivel del tope. Nos confirmamos en la vista lateral y nos falta un bloque. Lo seleccionamos y lo movemos hacia la mesa central. Igual que los otros bloques, nos ayudamos con las vistas laterales. Si no nos vemos en la vista, nos buscamos la otra. Si no podemos verlo, cambiamos visualización y movemos en Z. Y confirmamos en la vista en isometría con Shade. Y nos ayudamos con órbita para observarlo. Si está bien, continuamos, si no, seguimos modificando. Entre más ambientada esté la escena, cuando se renderiza se ve mucho mejor, pero durará más tiempo. Ahora ambientaremos la habitación. Utilizaremos bloques existentes como el televisor, los muebles de la sala, los clonaremos y los ubicaremos en la habitación. Empezaremos con el televisor. Lo clonamos, lo movemos, lo giramos y lo ubicamos en la pared que corresponda. Ya lo estamos moviendo. Botón derecho, rotar. Tiene 90 grados, menos 90, le sumamos 180, da 90. Botón derecho, mover y lo centramos en la pared. Continuamos. Anexaremos ahora la cama, que es muy importante para saber qué espacio nos queda para los muebles. Buscamos la cama King. Le decimos OK. Aplicamos todos los duplicados, los materiales, renombrarlos y la movemos. Nos acercamos, la rotamos, la giramos. En este caso 90 grados no nos sirve, tiene que ser menos 90 o 270, porque en sentido contrario la aguja del reloj. Igual que los otros elementos empezamos a moverla, que no quede espacio entre la pared y el mueble para que no genere sombra. La movemos en el eje X, en el eje Y, confirmamos, nos vamos a la vista isométrica y revisamos que esté bien ubicada. Si está bien, continuamos y nos seguimos modificando. Maximizamos para ubicarla de la mejor forma. Si la paleta nos interfiere, podemos minimizarla haciendo clic en ese botón. Y duplicaremos, clonaremos los muebles. Lo movemos, lo giramos.
ubicamos en la pared respectiva. Duplicamos de nuevo el mueble para ubicarlo en la otra pared. Rotamos. Movemos. El sofá no es imprescindible que quede pegado a la pared. Puede quedar un poco separado porque él siempre tiene cierto movimiento. Alineamos los muebles. En ese caso podemos desagruparlo para que no nos quede igual a lo de la sala. Al desagruparlo podemos borrar ciertos elementos como ese cojín, ese otro, y podemos mover o girarlo para que se diferencie de lo de la sala. De nuevo seleccionamos el elemento, desagrupamos, seleccionamos algunos cojines, borramos uno que otro los giramos para diferenciarlos y no nos quede como si fueran clones verdaderos. Cuando esté listo, maximizamos en vista múltiple y vamos en órbita, revisamos. Si está bien, continuamos y no seguimos modificando. Continuamos modificando la sala de la habitación. Ahora clonaremos la mesa de la sala para colocarla en la sala de la habitación. Botón derecho clonar. Botón derecho mover. Nos desplazamos una en el rincón y la volvemos a clonar. Botón derecho clonar. La desplazamos a la derecha. Botón derecho clonar para la mesa central. Esa mesa central la podemos modificar la escala en diferentes ejes, X, Y o Z. En este caso, en el eje amarillo, la estiramos para que quede rectangular, la movemos, vamos a la vista múltiple de ventanas y revisamos dónde está ubicada. Está muy alta, le cambiamos la escala en altura. Cuando esté listo hacemos clic, revisamos. Una mesa cuadrada la convertimos en rectangular simplemente cambiando la escala en uno de los ejes de coordenadas. Movemos porque tiene alguna elevación para que quede sobre el piso y no nos genere sombra. Nos alejamos, revisamos con órbita. Revisamos las diferentes vistas. Y ahora clonaremos algunos accesorios para que las mesas de la habitación no queden vacías. En ese caso, clonaremos la botella y la ubicamos en la mesa central. La movemos en el eje Z, lo ubicamos, confirmamos en la vista isométrica, nos ayudamos con órbita, nos acercamos y la movemos que nos quede en el centro de la mesa. El matero lo clonamos de nuevo, le decimos OK y en este caso le cambiaremos el tamaño porque está muy grande,
Lo colocamos encima de una de las mesas. Revisamos la vista lateral, como se dan cuenta está muy grande, simplemente le cambiamos la escala múltiple haciendo clic en el triángulo que genera cuando nos acercamos. Para diferenciarla del material original le cambiamos la escala en Z y la movemos en el eje Z para ubicarlo exactamente encima de la mesa. Confirmamos en la vista isométrica, lo podemos girar un poco. Puede ser a 45 grados con respecto a la mesa o a 90, como ustedes deseen. Y como ya está bien, clonamos ese matero para colocarlo en la otra mesa. Botón derecho clonar. Ok. Y lo movemos en el eje respectivo. Ya está ubicado. Y esto nos sirve para ambientar la habitación. Para seguir ambientando la habitación colocaremos unas pinturas. Maximizamos la cinta. Buscamos la pintura 9, abrir. Seleccionamos OK. Y el mismo procedimiento, botón derecho mover. Y la ubicamos en la pared que corresponde. La movemos. Allá está en la vista isométrica. Nos vemos en la vista en planta. Botón derecho rotar. Podemos rotarla manualmente. O simplemente nos vamos abajo y colocamos el ángulo respectivo. En este caso 270 o menos 90. Nos vamos a la vista isométrica con órbita, revisamos. Seleccionamos de nuevo. Lo movemos que quede exactamente alineado con el mueble y pegado a la pared. Nos acercamos lo más posible y lo movemos en el eje rojo. A veces podemos ver qué tipo de pintura, qué tipo de imagen tiene. Activamos el editor compacto de materiales. Con el gotero seleccionamos el elemento. Y en este caso la pintura que se ve en negro. Seleccionamos el gotero, cualquier elemento. Y nos aparece el material. Hacemos clic en el botón mostrar. Y si nos acercamos ahí aparece qué tipo de pintura es. Sin necesidad de estar haciendo render parciales. Insertaremos una nueva pintura encima de la cama. En este caso la pintura 8. OK. Duplicamos los materiales, renombrarlos, le decimos que sí y el mismo procedimiento. Botón derecho mover. Lo llevamos hasta la cama. Botón derecho rotar. Y le colocamos el ángulo de rotación directamente en el eje Z. Y empezamos a moverlo. Que nos quede alineado con la cama en la pared donde está ubicada la cama. Podemos de una vez ver el material, hacemos clic en el gotero, seleccionamos la pintura y clic en mostrar. Nos acercamos, vemos la sombra de la pintura. Maximizamos y movemos fácilmente la pintura en la mitad de la pared de la cama. Nos alejamos, ventanas múltiples de nuevo.
y continuamos. Ahora colocaremos una imagen de fondo. Para ello utilizaremos un arco y luego lo convertiremos en un plano. Nos vamos a paleta, buscamos objetos y buscamos el arco. Clic en el punto más cercano, clic en el punto más lejano y con el mouse hacemos clic en la longitud del arco. Seleccionamos el arco, movemos para que el centro nos quede más o menos en el centro de la edificación. Giramos y con el comando extrude en modificadores buscamos extrude y le damos una altura, en este caso unos 15 metros, y convertimos ese arco que eran líneas en un plano. Seguimos moviéndolo, bajamos que esté por debajo del eje Z. Ahora colocaremos una imagen JPG sobre ese arco para cuando hagamos los renders se nos refleje por la ventana. Buscamos en acá librería 2, librería de materiales, mapas, fondos y designamos el cielo mostrado. Hay algunos tipos de fondos. Para que el ejercicio nos quede todo igual, buscamos ese que aparece en pantalla. Movemos la ventana del explorador, lo seleccionamos y lo soltamos encima del arco del plano. Listo, cerramos. Para visualizar lo que tenemos sobre ese arco depende de la tarjeta de video. Podemos dar en alto performance y podemos verlo dependiendo de la tarjeta de video. En este caso es una tarjeta de video, una portátil, y no se puede observar. Para verlo vamos a utilizar la paleta de ambiente, le decimos procesar fondo y le damos un render previo y vamos a ver la vista previa de la figura, del plano formado por esa figura, cómo quedó, para modificarla. Se ve como una cuadrícula, seleccionamos el arco, empezamos a modificarlo. Coordenadas WMAP, que se vea como una caja, y hacemos de nuevo un render preview. Ahora sí, la imagen quedó como queremos. Si está bien, cerramos y continuamos. Y para confirmar que nos quedó bien, hacemos un render rápido y vemos que la imagen ya está bien. Si está bien, cerramos. Si no, seguimos modificando el plano. Uso un arco porque es más fácil girarlo cuando cambiemos de punto de vista de la cámara. Cerramos, está bien. Cambiamos la configuración del render para que hacerlo más rápido, ya que vamos a hacer las pruebas con la cámara en los siguientes pasos. Bajamos a 1080 y cerramos. Volvemos a ventanas múltiples y empezamos a configurar la vista interna. Vamos a la vista en planta y empezamos a colocar cámaras. Una cámara que apunta desde la puerta o la mitad de la sala hacia la cocina. Seleccionamos la cámara, buscamos una ventana para configurarla, empezamos a mover esa cámara para que se nos vea bien. Modificamos la cámara, empezamos a moverla
Buscamos una ventana y cambiamos a la vista a cámara 001 y un marco seguro. Un marco que nos muestra la proporción de la configuración del render, que en nuestro caso es 16:9. Vamos a la cámara, empezamos a subirla en la vista lateral, está sobre el piso. Cambiamos al punto donde apunta la cámara, botón derecho, Select Target, movemos hacia donde apunta la cámara, seguimos moviendo y configurando, cambiamos el tipo de lente, 15, 20 milímetros, para visualizar mejor toda la sala, cocina, el ambiente completo. Activamos de nuevo las correas y la cubierta para que nos salgan las pruebas de render y por supuesto las vigas. Las tejas no es necesario porque están por fuera. Vemos esta vista en vista inalámbrica. Seleccionamos el sol, modificamos algunos datos como por ejemplo la hora, lo ponemos más horizontal, es decir, en este caso más temprano, a las 9 de la mañana, para que la luz del sol penetre sobre la ventana y nos logre algún efecto y nos ilumine el ambiente. Hacemos una prueba de render para ver qué efecto logramos con ese sol, ya teniendo la cubierta y las correas. Esperamos que aparezca el render, se nos ve ya el fondo verde de la imagen, cerramos y seguimos configurando. Podemos seguir bajando la resolución para que nos haga más rápido el proceso en pantalla. En vez de 1080 cambiamos a 720. Cerramos. Maximizamos la cinta y cambiamos la exposición. En este caso, hacemos un render previo para ver qué pasa con el proceso de exposición automática mostrado en pantalla. Cambiamos a lineal, se aclara un poco, activamos el fondo está en blanco, arriba dice background, y hacemos de nuevo otra prueba de render. Simplemente cambiando dos parámetros notarán una diferencia. Ya está más iluminado, aparece el fondo con mucha iluminación porque el sol está muy de frente. En este caso, primero movemos el fondo para que aparezca algo de cielo. Lo bajamos. En la ventana superior derecha se dan cuenta dónde está el plano ese formado por el arco en azul. Nos vamos al editor compacto de materiales. Y cambiamos un elemento muy importante que es el vidrio. El vidrio influye mucho en los renders. Tenemos un vidrio muy opaco. Simplemente cambiamos el tipo de vidrio y notaremos bastante la diferencia en el fondo, en la imagen que colocamos. Buscamos en la librería original de AutoCAD de 3D y buscamos el vidrio muy claro. Podemos hacer diferentes pruebas con diferentes vidrios y notarán la diferencia. En ese caso vamos a colocar el vidrio claro y seguimos haciendo pruebas. La mesa de la sala está oscura, de una vez cambiamos el material.
El televisor está plano, lo giramos en el eje Z para que nos quede cierta inclinación hacia el espectador. Y hacemos de nuevo una prueba de render. Esperamos que aparezca. Quedó más iluminado porque le cambiamos el vidrio. Ahora penetra más la luz del sol. Cancelamos para seguir trabajando. Cerramos la ventana. Movemos la ventana para que no interfiera en pantalla. Y seguimos configurando el renderizado. Lo vamos a la vista en planta. Buscamos qué material tiene en la mesa. Aparecerá en uno de los cuadros del editor de materiales. Allí está el material. Y se lo vamos a aplicar a la mesa, ya que el vidrio que colocamos quedó muy oscuro. Cerramos la ventana, ya está bien. Y seguimos anexando elementos. En este caso vamos a anexar las lámparas. Buscamos una lámpara de techo. Aplicamos el duplicado a todos los materiales. Una lámpara que nos servirá de guía para el resto de luces. Botón derecho a mover. La desplazamos hasta la sala. Y una lámpara de techo colgada. Ubicamos una sola y después la clonamos. Pueden ser 1, 2, 3, 4 lámparas, depende del diseño. En este caso van 4 lámparas. Nos ayudamos con la vista lateral, la subimos hasta que toque la cubierta, en este caso el machimbre. Ahora insertaremos una luz. Las luces están en la cinta en este elemento, y a la derecha, donde está el bombillo, utilizaremos una luz libre. Nos acercamos a la lámpara y la colocamos exactamente en el centro. Nos movemos en la vista lateral. La luz siempre queda en el nivel 00 y la subimos en el eje Z. Nos acercamos todo lo posible para que la luz nos quede por debajo de la lámpara y se refleje perfectamente. Esa luz la modificamos. Activamos las sombras, están apagadas donde dice Shadow. Encendemos la sombra y la configuración global del sistema de luces del programa. Encendidas las luces y la configuración global. Lo demás son parámetros de iluminación, efectos, parámetros de la sombra, efectos atmosféricos, etc. Ahora agruparemos la lámpara y la luz en un solo elemento para clonarlos rápidamente y modificarlos también. Seleccionamos los dos elementos, el comando agrupar, colocamos el nombre, en este caso lámpara 1, y decimos OK, y ya la luz y la lámpara forman un solo elemento, un solo grupo. Botón derecho, clonar, decimos OK, y lo ubicamos paralela a la primera. Clonamos la siguiente. Seleccionamos las dos y las clonamos a la vez. Las colocamos al fondo en la cocina. Las movemos, las ubicamos donde ilumine espacios ocultos. Por ejemplo, está en el centro de la cocina y la otra en el pasillo, en la entrada de la habitación.
Revisamos en la vista lateral y hacemos una prueba de render con la vista superior derecha donde está la cámara 001. Y esperamos que aparezca el render. El que se ve en pantalla es el render anterior. Ahora tenemos mucha iluminación debido a la incidencia solar. Simplemente modificamos, en este caso, el sol. Lo seleccionamos y lo giramos algunos grados. Botón derecho, rotar. Lo giramos que no penetre sobre la edificación. De nuevo nos vamos a la vista de la cámara 1 y hacemos otra prueba de render. La luz del sol ya no debería penetrar y no se debería ver tan iluminado. Allí está. Si está bien, cancelamos y continuamos trabajando. Si está bien, configuramos el render, cambiamos a la resolución que querramos. En este ejemplo 1920 por 1080. Cambiamos la resolución a alta. El filtrado, que son los puntos en pantalla, al 50%. Y si queremos, cambiamos la mejora de la luz, de la sombra. Y hacemos el render. Podemos esperar poco, mucho tiempo. En cualquier momento podemos guardar, hacer pausa, cancelar. En nuestro caso podemos guardar una vista y continuar el siguiente. Para este ejercicio cancelamos, observamos, cerramos. Ahora nos vamos a hacer el render de la habitación. Cambiamos la configuración del render al render básico, sin filtrado, sin sombras rápidas, en calidad borrador y en el tamaño de la imagen, dependiendo de la capacidad de la tarjeta gráfica, 1080, 720. Ahora vamos a hacer un render de la sala cocina como si estuviéramos en la noche. Y en este caso cambiaremos el control de la exposición y desactivaremos el fondo del programa. Nos metemos a la ventana, desactivamos usar mapa, que es el que trae el programa, cerramos, nos metemos a la ventana de la cámara y hacemos una prueba. Como se dan cuenta, aparecen las luces, el fondo muy oscuro. Para cambiar eso, nos vamos a una luz, a una lámpara, la desagrupamos y destinamos la luz colocada anteriormente. Como las luces son clonadas, si modifico una luz, se modifican las demás. Si fuera una copia, habría que hacerlo individualmente con cada luz. Nos acercamos a la vista lateral, designamos la luz, pedimos propiedades y le aumentamos la intensidad. La subimos a 2500. Nos metemos de nuevo a la vista en cámara y hacemos una nueva prueba de render. Noten la diferencia en la iluminación. Si está bien, continuamos, cerramos. En la cocina podemos colocarles luces adicionales como reflectores u ojos de buey, que en el dibujo están representados en este círculo. Vamos a luces, fotométrica, puede ser una luz libre también, y después les cambiamos los parámetros. Lo ubicamos exactamente en el centro de esa circunferencia. Nos vamos, la seleccionamos y pedimos propiedades. Encendemos la sombra, la configuración global del render. Le cambiamos la intensidad a 300.
Y aquí podemos cambiar el tipo de luz. Puede ser reflector, luz difusa. Y en este caso vamos a usar la última opción, esférica uniforme. La seleccionamos, la movemos, la ubicamos en el mueble de la cocina por debajo. No tan adentro, simplemente en el exterior para que refleje la luz. Nos vamos a la vista en cámara, nos acercamos con las ayudas del programa. Nos acercamos, cambiamos el foco de la cámara, es la órbita de la cámara. Nos seguimos acercando para ver el efecto de la nueva luz. Y hacemos una prueba de render para notar la nueva luz que está debajo de la cocina. Allí se ve reflejada. Cerramos y continuamos. Empezamos a duplicarla en cada ojo de buey ubicado en el mueble de la cocina. Botón derecho clonar. Lo ubicamos en el centro. Botón derecho clonar. Lo ubicamos en el siguiente. Botón derecho clonar. Movemos la copia a la barra de la cocina. Nos vamos a la vista lateral. Lo movemos en el eje Z. Cambiamos a otra vista posterior para visualizarla mejor. Nos acercamos y la subimos. Nos acercamos con la rueda del mouse. La bajamos unos centímetros. La clonamos y la ubicamos a la izquierda. Hacemos de nuevo una prueba de render en la ventana de la cámara. Y aparecerá el efecto de las luces. Observamos el efecto, cerramos. Y esa luz la podemos cambiar en cualquier momento, por ejemplo, a un reflector. Spotlight. Nos metemos en la vista de la cámara y hacemos otra prueba. Y con las luces podemos ver diferentes ambientes, diferentes colores de luces, etcétera, etcétera, para que el render, la escena, se vea de la mejor forma. Y entre más accesorios coloquemos, más real queda la escena. Cerramos las ventanas, cancelamos, las luces quedan guardadas. Ahora pasaremos a la habitación. Por la habitación ya tenemos una cámara ubicada en la sala, simplemente la seleccionamos y la clonamos, pero esta vez como una copia, es decir, la podemos modificar, que la original no se modifica. La movemos hacia la habitación. Lo ubicamos cerca de la puerta de acceso. Nos vamos a la vista inferior derecha, cambiamos a cámara 002, activamos el marco seguro y esa es la nueva cámara, la cámara 02.
y empezamos a mover la cámara de modo que la vista se vea de la mejor forma. Botón derecho hacia donde apunta la cámara, seleccionar, y voy moviendo la cámara para que se vea bien. Si la cámara está muy cerca de la pared, cuando rendericemos va a aparecer en negro, es decir, está dentro de la pared. Cambiamos el foco de la cámara, 20, 15, el que nos permita visualizar mejor la habitación. Seguimos modificando hacia donde apunta la cámara y hacemos una prueba de render. Allí está. Nos faltan algunas luces. Cerramos y cambiamos control de la exposición. Activamos el mapa para que se refleje la luz solar. Y ahora cambiará la visualización. Ya se ve el fondo. Lo que hacemos es duplicar. Podemos modificar la cámara en cualquier momento y agregar más luces para que ilumine la habitación. En ese caso usamos las lámparas de la sala. Botón derecho, clonar. En este caso una copia, no, sino una instancia para modificarlas todas a la vez. Colocamos una más o menos encima de la cama y la otra sobre la sala de la habitación. Botón derecho, clonar. Y la ubicamos sobre la sala de la habitación. Lo ubicamos de nuevo sobre la cámara 02 y hacemos otra prueba de render. Esperamos que renderice para observar el efecto de esas dos lámparas. Si se quiere más iluminado, pues colocaríamos dos más o una más. Aquí está la escena. En este caso tenemos diferentes tipos de madera. Vamos a colocar un solo tipo. Buscamos el editor de materiales. Con el gotero seleccionamos la madera que vamos a aplicar a los demás. En este caso la puerta del closet. Y se la aplicamos a la cama y a las mesas de la sala. Seleccionamos el material, lo soltamos sobre el elemento. Las patas de la mesa también tienen el mismo material. En caso que la vista sea muy pequeña, nos ayudamos con las ayudas de la cámara y nos acercamos un poco en la parte inferior derecha. Hacemos clic para acercarnos a las mesas. Y así es más fácil aplicarle el material a las patas. Si nos equivocamos, simplemente deshacer y retrocedemos. Y seguimos modificando el material de la mesa. Retrocedemos de nuevo con las herramientas de la cámara y para dejar como estaba la vista original. De nuevo hacemos una prueba de render para ver si aplicó materiales en la madera. En ese caso la cámara quedó dentro de la pared. Tenemos que acercarnos un poco con la ayuda de visualización de la cámara y realizamos de nuevo un render hasta que nos aparezca, en este caso, la cama. Allí está. Faltó aplicarle a las pinturas el mismo material. Lo designamos
Buscamos una ventana donde nos sea fácil observar las pinturas. Nos vamos a la vista superior izquierda. Buscamos en la habitación donde están esos elementos y le aplicamos el material al marco. Y de nuevo hacemos una prueba de render una vez aplicado el material. También el televisor lo podemos inclinar para que parezca más real la escena. Y ahora sí hacemos la prueba de render. Hacemos de nuevo una prueba de render donde se debe visualizar que el televisor se giró y la madera se cambió. Ok, ese render se puede cambiar la configuración y ya mandar a hacer el render final. En este caso cancelamos, cerramos. Configuramos de nuevo la salida del render, una resolución alta, 1920, calidad alta, la calidad del sombreado avanzado y el filtrado un 50% o más. Y mandamos a hacer el render, el cual puede durar horas dependiendo de la calidad que queramos. En cualquier momento podemos pausar, guardar cualquier calidad de imágenes. Comúnmente la guardamos en JPG. En este caso vamos a guardar en documentos y así guardan la cantidad de imágenes que ustedes deseen de una sola escena, simplemente moviendo la cámara, moviendo el sol, cambiando las luces. Y aquí finalizamos el ejercicio 3. En el siguiente ejercicio realizaremos cortes en 3 dimensiones.